Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este podcast La Dieta del ADN. El día de hoy estamos con una invitada muy especial. Estamos con la nutrióloga Alexa. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Oh, Siento honrada de poder compartir este espacio y sobre todo poder impactar, ¿no?, la vida de las personas con pepitas de oro. Entonces, excelente. gracias por la plataforma. Perfecto. Muchas gracias por estar con nosotros. Y Alexa, ¿quién es Alexa? Platícanos de ti. Sí, es interesante, es una pregunta muy emocionante. Hay personas que no saben quién soy. Ok. Hay personas que no saben quiénes son esas personas. Sí. Cuando tú le preguntas a alguien quién eres, seguramente te va a decir un nombre, te va a decir a qué se dedica, pero somos muchísimo más allá que solamente las etiquetas Claro. que podamos utilizar para definirnos. Pero para dejarlo como dentro de este espacio más acotado y dejémoslo en credenciales, Sí. ¿por qué sería una persona importante de escuchar o por qué sería importante que escuches el mensaje que tengo? Mi nombre es Alexa Novello. Yo soy nutrióloga clínica. Excelente. Me encanta, me apasiona entender la fisiología humana. Me gradué de una de las mejores escuelas por el enfoque que tiene, no por el prestigio, por el enfoque que tiene, que es más apegado a lo funcional, Excelente. al encontrar la causa raíz, que es el TEC de Monterrey. Y ahí empiezo a empaparme muchísimo de todo este concepto de medicina funcional, de encontrar las causas raíz, de poder abordar a los pacientes de manera más integral. En todo este viaje, pues voy descubriendo que esa pasión de la nutrición que ya traía de antes por una experiencia de vida, Ok. me voy dando cuenta de que justamente es un área sumamente importante en la vida de todas las personas. Excelente. Y a veces la dejamos como solamente para perder de peso. Cuando me di cuenta de esto, decidí escoger ese propósito de ayudar a las personas a ser conscientes de qué hacen, por qué lo hacen y para qué lo hacen. Claro. Entonces, desde esta perspectiva, Alexa Novello es una persona, un ente en este mundo que busca ayudar a las personas Perfecto. desde la nutrición. Excelente. Muy Está muy interesante la plática de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de longevidad. Ya están conociendo a Alexa, cómo le gusta transmitir su mensaje. Entonces necesitan de verdad escuchar esta charla que vamos a tener. Y pregunta obligada, ¿por qué nutrición? ¿Cómo llegaste a nutrición? Vamos a tocar temas sensibles, pero creo que es importante cuando contamos una historia del por qué hacemos lo que hacemos. Claro. Yo, gracias a mis papás, tengo la oportunidad de entrar en el TEC, se me empiezan a subir los humos, empiezo a irme de fiesta, empiezo a salir con muchas personas, la prepa, la universidad, bueno, en ese periodo de transición, pues todo es como que diversión y fiesta. Muchas personas no saben su propósito realmente, escogen una carrera por escogerla o la escogen por presión, o hay quienes sí ya saben por qué quieren hacer lo que quieren hacer. Yo me voy de viaje a Colombia en 2017-2018, yo ya estaba estudiando la carrera de mercadotecnia, comunicación y medios, después me cambié a mercadotecnia, 3 cambios de carrera. La tercera carrera fue nutrición, pero en este viaje a Colombia yo tengo una experiencia de quedarme sin dinero por no saber utilizarlo, por gastarlo en cosas que no me iban a sumar a mi vida. Dejémoslo en diversión no sana, que son las fiestas, y me quedo 3 días viviendo en la calle. ¿Qué tal? En estos 3 días, por orgullo, decido no hacer nada y esperar que la vida me salve o que algo me salve. Ok. Primer día, demasiado orgullo. Segundo día ya tenía hambre, pero no tenía dinero para comprar. ¿Y cómo yo iba a pedir dinero? ¿Cómo yo iba a pedir ayuda? Y hay demasiado ego dentro de esa personalidad en ese momento. Al tercer día, ya en un estado pues de rendirme ante la circunstancia, yo tuve una plática con lo que yo considero que es como algo superior. Y me muestra una visión y me muestra cómo podría ser mi vida ayudando a cientos de personas desde la alimentación. Y a mí esa circunstancia me cambió drásticamente porque fue sin comida. Ok. No puedes moverte. Comemos más allá de por placer, más allá de por ansiedad, más allá por gula. Comemos porque si no nos morimos. Claro.
dependemos de ingresar todos estos nutrientes para que nuestro sistema digestivo lo descomponga y lo transporte a los restos de sistemas del cuerpo y poder funcionar. ¿Qué tal, eh? Y en este momento se me prende el foco, tengo esta realización, escojo ese propósito, Ok. pido ayuda, dejo mi ego y como que todo empieza a acomodarse. Ok. Entro a la carrera de nutrición y digo, todavía no es suficiente este modelo tradicional de nutrición. Claro. Tengo estas clases de medicina funcional en la universidad y descubrí como que este sentido más allá de ten tu dieta y vete para allá. Claro. Espera, no solo es la alimentación. ¿Cómo está tu sueño? ¿Cómo está tu estilo de vida? ¿Cómo están tus relaciones interpersonales? ¿Hay algo que te estresa? ¿Es el dinero? ¿Son tus relaciones? ¿Qué está pasando más allá que solo los alimentos? ¿Qué tal? Y entonces ahí fue como de, tengo que hacerlo. Sí. ¿Sientes que fue esta experiencia de vida fuerte que te hizo percibir el área de la nutrición de una manera más holística, como más completa? Fue el primer paso. Ok. Fue el primer paso. Creo que la visión holística viene también de... hay como... ¿Cómo decirlo? Es que tampoco quiero caer como en ese rollo espiritual y alejarnos de la ciencia, que yo lo veo de esta manera. La ciencia a mí me dice dónde estoy. Claro. Lo espiritual me dice a dónde ir. Ok. Entonces, al ver que pues muchas civilizaciones han tenido como diferentes cosmovisiones de cómo funciona el mundo y muchas de ellas se ven atravesadas por la alimentación, decido mezclar estos aprendizajes que he tenido de diferentes civilizaciones y culturas en su cosmovisión para poder comprender un poco más la parte de la alimentación. Un ejemplo, hay religiones que, por ejemplo, no en Semana Santa hay que comer pescado, no hay que comer carne de res, para quienes siguen como esa Claro, como esa línea. línea. Y cuando yo entiendo esto, empiezo a conectar más esa cosmovisión de decir, bueno, ¿qué están hablándose estas civilizaciones? ¿Qué nos están transmitiendo el tema también de lo espiritual? Para poderlo ver también más holístico, ¿no? Entonces, pues, pareciera que no es tan científico, pero me ayudó a ver la nutrición o esta ciencia Claro. desde una perspectiva más amplia. Sí, claro. Pues prácticamente todas las grandes religiones y todas las grandes ciencias, digamos, de salud ancestral, tienen una base muy profunda en la alimentación. Por ejemplo, Ayurveda tiene todos los doshas, la medicina tradicional china también tiene sus maneras de comer, e incluso aquí en América, creo que se llama Papal Bú, el libro que se tiene de los mayas, que también habla acerca de las recomendaciones de qué comer, etcétera. Entonces, bueno, Hipócrates, que hablaba del alimento como medicina. O sea, realmente todas las grandes civilizaciones han hablado de la relevancia de la alimentación como proceso de sanación y van entendiendo que la alimentación en cierta manera nos constituye y por lo tanto, si comemos de cierta manera, se nos constituye la salud, la información, la carga energética del organismo de cierta manera. Y así es como vamos pudiendo sanar o incluso enfermar, dependiendo de lo que elegimos. Entonces estoy totalmente de acuerdo en que hay toda esta información desde hace siglos y podemos ver también por lo menos hace tiempo me tocó ver un documental acerca de no se dice geishes, se dice los gurús de la India que hacen largos ayunos y que están diferentes líneas como los breatharians, que le dicen en inglés, o sea que viven de la respiración nada más y que a través de la respiración obtienen lo que necesitan y que obviamente desde el punto de vista científico es como que, claro que no, o sea, no es posible que alguien viva solo respirando. Y se han hecho algunos análisis y ven cómo esta gente puede pasar largos periodos sin consumir nada más que pequeños sorbos de agua si acaso. Entonces rompen todos los esquemas que nos dan científicos en la práctica. Entonces uno se queda así como que, o sea, el libro dice que no puedes estar vivo después de tanto, entonces no deberías estar vivo. Entonces, pero ves a la persona que tiene esos patrones, que se pone a meditar, que hace una serie de metodologías durante el día y que pueden estar así días
y días y días. Y para nosotros se nos hace una locura, pero lo viven ellos. Entonces, ¿cómo podemos decir que no existe si lo estamos viendo? ¿Qué opinas de eso? Parecieran casos aislados y realmente, bueno, sí son muchos casos aislados de personas que logran este nivel de dominio corporal, pero totalmente estoy de acuerdo de que, aunque pareciera que el área de la salud es una ciencia exacta, vemos casos que se salen de la norma. Y entonces, cuando vemos este margen de posibilidades, no nos podemos quedar en nuestro cuadrado que dice las cosas tienen que ser solamente así. Exactamente. Y empezamos a ver que hay personas que logran habilidades increíbles a través de ciertas técnicas, por ejemplo, la meditación, pueden pasar largos periodos de ayuno y lo logran. Y entonces, ¿qué pasó ahí? ¿No? Exactamente. Y este desafío a las creencias, Sí. creo que más allá de cuestionarlas o tratar de debatirlas y generarles un problema, las podemos aprovechar como áreas de investigación, ¿no? Exactamente. ¿Cómo lo hizo? Exactamente. Totalmente de acuerdo. O sea, ¿cómo lo hizo? Investigarlo. En lugar de decir, eso no se puede. A ver, si lo estoy viendo, hay que ver de qué se trata. Eso yo creo que es además es la esencia del razonamiento científico, del método científico, investigar. Todo comienza en la observación Exactamente. y la curiosidad. Exactamente. Y entonces, estudiaste nutrición. ¿Cómo llegaste a la nutrición clínica? Nunca me ha gustado la idea de resumir o cerrar la nutrición a solamente dietas para bajar de peso. Claro. La nutrición deportiva también es un hit. Es lo que también me empezó a llamar la atención. Pero la parte clínica, cuando yo empecé a tener rotaciones en los hospitales, empecé a cuestionarme por qué esta persona llegó aquí. Uh-huh. Y hay accidentes, ¿no? Y hay personas que llegan al área de cuidados intensivos por accidentes o en emergencias y se les hace su triaje y todo eso. Uh-huh. Pero la mayoría de casos que a mí me tocó ver, estuve rotando en varios institutos, me tocó ver el tema pediátrico, el tema geriátrico, el tema de diabetes propiamente en una clínica o el tema propiamente de oncología en otra clínica, digamos la parte también de VIH. Entonces como muy de nicho. Pero empecé a detectar patrones de que en muchos de estos casos los y las pacientes estaban llegando por su estilo de vida. Les haces, o sea, tú como profesional llegas y les haces una historia clínica, les preguntas, te van contando acerca de su vida, tienes que conocer a cada persona y te vas dando cuenta de que hay cosas que hacen en su día a día que no se dan cuenta que hacen y que eso les lleva a terminar en el hospital. Más allá de los accidentes, claro. Claro. Entonces, cuando yo tengo estas prácticas, empiezo a ver que las otras áreas que existen dentro de la nutrición no son lo mío. Lo mío es abordar a estas personas que están teniendo dificultad para permitirle a su cuerpo regenerarse. Voy a poner un paréntesis. Para mí la salud no es la ausencia de enfermedad como lo puede definir la OMS. Claro. Para mí la salud es la capacidad que tiene el cuerpo humano de autorregenerarse cuando tiene un problema o un desbalance, cuando algo no está operando bien. Y enfermedades, para mí, cuando llega un punto en el que el cuerpo tiene dificultad para autorregenerarse. Claro. Y entonces, a partir de esta visión de lo que es salud y enfermedad, empiezo a buscar las estrategias y las herramientas que me dan también en la universidad, pero también en estas experiencias con pacientes uno a uno, que desde la perspectiva de nutrición clínica tienen mucho que ver con entender la enfermedad, la historia de la enfermedad, cómo llegó ese paciente o esa paciente ahí y qué yo puedo hacer desde mi trinchera de nutrición. Sí. Medicina se encarga de salvarle la vida, de que no se nos vaya. Pero esa persona, una vez que se recupere, ¿cómo podemos hacerlo desde la alimentación? Prevenir que recaiga. Entonces, la nutrición clínica fue este entendimiento de el cuerpo en salud, cómo es el cuerpo en enfermedad, Claro. qué nos lleva ahí, qué podemos hacer. Claro. Excelente. ¿Y cuáles fueron las diferencias que encontraste, por ejemplo, entre la formación convencional de nutrición al enfoque ya funcional de nutrición?
Pregunta muy emocionante. Hay quienes todavía creen que lo funcional es una pseudociencia y hay quien cree que lo funcional es charlatanería y que no es una especialidad médica y nada de esto. No es una especialidad médica, es amor al arte. Así es. Es una perspectiva, es entender a la persona desde todo su contexto. Pensemos en los determinantes sociales de la salud. Hay quienes dicen, oye, si tienes este problema, no sé, por ejemplo, diabetes, deja de comer azúcar. No todas las diabetes, o bueno, los tipos de diabetes son por comer azúcar. Exactamente. Y hoy en día, pues tenemos diabetes tipo 3, diabetes tipo 4 y se acaba de declarar la diabetes 5. 5, sí, interesantísimo. Y se sale del contexto de deja de comer azúcar. Exactamente, totalmente. Que hay en tus relaciones, que hay en tu estilo de vida, que hay acá. Exactamente. La nutrición convencional Sí. es, hago mi historia clínica, le hago un recordatorio de 24 horas, frecuencia de consumo de alimentos, come más esto, deja de comer esto, toma. Sí. No vimos el sueño, no vimos el ejercicio. Sí. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Exactamente. Exactamente. Y sí, es que es muy interesante poder entender más a fondo los temas de salud, no quedarse nada más como en los síntomas. Y además involucra mucho la modificación de hábitos, la concientización de dichos hábitos, porque muchas veces seguramente te ha pasado que cuando te platican el estilo de vida que tiene un paciente, no se da cuenta de que es perjudicial. O sea, a veces le preguntas, oye, ¿cómo es la alimentación? No, pues como sano, todos los días en la mañana mi chicharroncito con mi quesito. Y es así como que es que eso no es sano. Pero en su interpretación eso es sano y no se ha dado cuenta que eso no es sano. Dice, no, pues yo como súper bien, o sea, siempre mis tortillitas y siempre mi carnita dorada. Y es así como que, ay, es que... Y también la verdad es que eso hasta nos pasa en la parte de la medicina, o sea, como médicos, como no nos enseñan nutrición, a mí uno de los grandes pecados capitales de los médicos es dar recomendaciones de nutrición sin saber. Eso es de lo que me pone así los nervios de punta, porque la gente pregunta a los médicos, o sea, van al endocrino, van al cardio, van al gine, van al internista y le preguntan, pues, ¿qué debería comer? Van al cardiólogo, tengo hipertensión, ¿qué debería comer? Van al endocrino, tengo hipotiroidismo, ¿qué debería comer? ¿No? O sea, van preguntando qué debería de comer, creyendo que saben. Y entonces llegan con recomendaciones porque conmigo llegan así, que no, pues es que ya fui con tales especialistas y ya me dejaron estos medicamentos. Y les pregunto siempre, ¿qué te dijeron de la alimentación? Pues que coma sano, que coma bien, que coma de todo, que coma balanceado. Entonces, ese tipo de situaciones donde a la gente la dejan a la deriva, que dicen, come bien, come saludable, come de todo, y la gente, pues dice, es que yo siento que estoy comiendo bien. Y como les dan una carta tan abierta, yo le digo a la gente, haz de cuenta que lo que están haciendo contigo es, te pusieron a la mitad de una selva sin brújula y te dije, salte de ahí. ¿Cómo le haces? ¿Por dónde? Y no te dan ni idea de cómo puedo darme referencias del sol, nada, nomás te meten hacia la mitad, salte. ¿Qué es lo que pasa? La gente está perdida, no sabe cómo recuperar la salud porque no les dan las herramientas. Y lo triste de esto es que las personas que supuestamente deberían dar las herramientas no las conocen, porque lo que les dan son fármacos, son parches. Entonces lo que hacen ahí a la mitad de la selva le dicen, mira, pues te vamos a dejar con rollo de papel, botecito de agua y échale ganas. Pero ¿cómo le hago para salir? No, eso es tu asunto. O sea, yo ya cumplí con dejarte aquí tus parches. Entonces, la gente no sabe cómo mejorar su salud. Y hay personas que además, ya cuando saben el camino, pues como que les da flojerita. Dicen, ay, es que tengo que hacer ejercicio de toda la vida, ¿eh? Pero, o sea, nada más una temporada y ya después ya no hago ejercicio, ¿verdad? Y no, toda la vida. Y, pero, o sea, siempre voy a tener que cuidar lo que como. O sea, pero ¿cuándo voy a poder comer lo que yo quiera? O sea, pues depende qué significa lo que tú quieras. Y comer, yo les digo así, en el tema de la alimentación, hay que aprender a comer como si nuestra vida dependiera de ello. Porque es así. La vida depende de lo que comemos. Absolutamente. Entonces, eso hace que la gente vaya tomando conciencia y tomando decisiones que son de largo plazo.
No es el corto plazo de una dieta super express en lo que entro el vestido para el evento y ya luego ya me atasco en el evento y antes me morí de hambre. No funciona. De ahí vienen los super rebotes, etcétera. Y entender que la esencia es una modificación de estilo de vida a veces cuesta mucho trabajo, porque visualizarnos modificando hábitos desde la infancia, que son malos, pero que son desde la infancia y que cuestan tanto trabajo soltarlos, tal vez hablando desde comida chatarra, desde refrescos, cosas que desde niños nos pudieron dar acceso y que de adultos nos damos cuenta que está mal, pero tenemos este mal vínculo emocional con la alimentación desde la infancia y soltarlo es así como hay toda una vinculación también hasta emocional con la alimentación. ¿Qué piensas de esto? Tocaste varios puntos. Voy a tratar de volver a retomar como toda esa línea para irlo respondiendo porque es brutal todo lo que acabas de decir y tal vez muchas personas no se dieron cuenta de eso y tal vez convendría que lo repitieran para entender por qué voy a decir lo que voy a decir. Es una responsabilidad compartida. Es cierto que hoy en día los planes de medicina no están diseñados para darnos para darles a ustedes las bases de la nutrición y en mi área no nos han facultado para prescribir fármacos que son importantes. No se trata de satanizar los fármacos salvan vidas, pero el empleo de ellos a veces puede causar que las personas abusen y piensen un síntoma, un medicamento. Me duele la cabeza, me tomo este tal medicamento para no dar ideas, ¿no? Sí. Y entonces empezamos a abusar de una herramienta que es poderosa y eso nos vuelve personas flojas. A investigar qué nos está llevando Totalmente a esa enfermedad. Entonces siento que es una responsabilidad compartida. Creo que es importante que ustedes como especialistas en el área de medicina se formen en nutrición, pero que también en el área de nutrición nos formen con el área de medicina. Y yo sé que hay opiniones que dicen que zapatero a tus zapatos, pero hey, si yo como nutriólogo estoy detectando un área de oportunidad que es importante que se aborde desde medicina, ya lo vi y puedo referir. claro. Y podemos trabajar en sinergia. Y ahora con este tema de medicina funcional, siento, es mi percepción, que tratamos desde la nutrición de jalar ahora toda la responsabilidad y decir, no, pues es que si es estilo de vida, si es alimentación, pues es mío y tú ya medicina no tienes que meterte. No, nada que ver. Claro. Son complementarios. Entonces, siento que es una responsabilidad compartida y sería importante que ambas partes tengamos formación de ambas partes para poder ayudarnos de mejor manera. Cuando nos dejan en esta jungla o dejamos, yo también he dejado en algunos pacientes desde el área de la nutrición en esta jungla de aquí tienes tu plan y arréglatelas antes de entrar como en esta área de medicina funcional, nutrición funcional. También tiene mucho que ver el fondo o el trasfondo de dónde vienen estas personas. Hay una historia que de pronto me encontré ahí en Instagram de está una niña o la hija y está la mamá. Y la hija le pregunta a la mamá, oye mamá, ¿por qué le quitas la cabeza y la cola al pescado cuando lo vas a cocinar? Y la mamá le contesta, oye, no sé, así lo hacía tu abuelita. Y entonces la hija va y le pregunta a la abuelita, oye abuelita, ¿por qué mi mamá le corta la cabeza al pescado y la cola para poderlo cocinar? Y la abuelita le responde, es porque la sartén era muy chica. Y entonces, esta historia nos lleva a pensar de que las personas hacemos lo que hacemos por lo que hemos aprendido, Sí. principalmente en nuestros hogares, en las escuelas. Cuando nos dejan en la jungla, va a haber personas que van a ser más recursivas que otras. Va a haber personas que van a agarrar el papel y van a decir, ok, lo voy a utilizar para hacer fogata, lo voy a utilizar para generar un mensaje de SOS, lo voy a utilizar para esto y aquello. Y va a haber personas que lo van a ver y no van a saber qué hacer con eso. Entonces, este ejemplo de cuando nos dejan en una isla también nos enseña que va a haber personas que van a estar mejor capacitadas para resolver problemas relacionados a su salud. Hay quienes van a tener el conocimiento ancestral de decir, pues me tomo un té de menta piperita porque estoy empezando a tener temas del estómago y me hace sentir mejor. Pero va a haber personas que no tienen ni la menor idea y su única solución es tomarse un Pepto-Bismol, un Alka-Seltzer y entran en un ciclo vicioso por la decisión que tomaron. Entonces también el trasfondo tiene mucho que ver en esta recursividad que van a tener esos pacientes que podemos dejar ahí en la jungla.
Claro. Y que es importante porque les da también un área de oportunidad para que ellos también desarrollen estas habilidades. Pero es nuestro rol como profesionales darnos cuenta en dónde se encuentra este paciente en nivel de conocimientos, para saber también cómo podemos ayudarle. Pienso que no todo se trata de ser blanco o negro cuando tratamos de abordar la salud, Sí, claro. sino de ver los matices grises en el contexto de las personas y los tratamientos que le podemos dar. Claro. Porque entonces aquí ya también entramos en un qué puedes adquirir, dónde vives, a qué tienes acceso, cuáles son tus conocimientos. Y uno de los problemas que me he dado cuenta que existen, uno de los problemas que me he dado cuenta que existen, es que muchas personas toman decisiones basadas también en la confianza que nos tienen como profesionales de algo que escucharon. Claro. Escuchan en redes a alguien decir, no comas huevo porque sube el colesterol, dejar de comer huevo. No comas pan porque tiene gluten y el gluten es estresor del sistema digestivo. Y empiezan a quitar alimentos, empiezan a hacer. Y luego viene alguien desde la perspectiva funcional que les dice, tú come el huevo. Tiene colina, es un superalimento, te va a dar todas las vitaminas y minerales, o un perfil, bueno, no todas, un perfil amplio de vitaminas y minerales. Y entonces empezamos a generar esta disonancia en los pacientes, esta información confundida. El problema viene que muchas veces en estas también plataformas, como acotándolo, no nos da tiempo de explicarle al paciente cuándo sí, cuándo no comer huevo. Tenemos un problema de hiperestaminosis, tal vez el huevo o personas que tienen síntomas de alergia o que les cuesta trabajo controlar estas alergias, bueno, a lo mejor el huevo por 30 días no sería ideal en un protocolo de ayudarles a sanar. Pero ¿qué hay después de eso? Retoma el huevo. Y entonces ahora caemos en un depende. Sí. Caemos en un cuándo sí, cuándo no. Sí, claro. Y polarizar el cuándo sí, cuándo no hace que haya disonancia cognitiva en estos pacientes. Sí. Lo más importante es que les eduquemos a saber cuándo sí, cuándo no. Les demos la herramienta, les demos el martillo y el clavo y decidan dónde y cuándo clavarlo. Sí. Y entonces ahora son pacientes competentes, pacientes agentes de cambio, porque esa persona que ahora sabe cuándo sí, cuándo no, puede también ayudar Claro. a los más cercanos. Exactamente. Entonces dejamos de polarizar en estas estrategias, dejamos de polarizar con los fármacos, educamos al paciente, lo hacemos interdisciplinariamente y entonces generamos un cambio generacional. Sí. Ya no solamente es esto sí, esto no, esto sí, esto. Claro, sí. Eso es muy valioso, todo lo que comentaste. Esto me llevó a una frase que a veces he platicado aquí en el podcast, que me la dijo el doctor Ignacio Rela, que fue el primero que me enseñó naturismo. Era médico y se hizo naturista. Hace prácticamente 50 años, donde ser naturista era así como que, qué raro, porque aparte operaba. Entonces era cirujano y después se hizo naturista de plantas y de dieta vegana, cruda y así cañón. Entonces me decía que sus colegas le decían, pues tú como operando gente, te pones a tratar a la gente con plantitas. Y él decía, pues sí, pero aquí sí los estoy curando. O sea, con la metodología que ahora aprendí aquí, estoy mejorando a la gente. Él se dio cuenta que al hacer cambio de hábitos, con lo que él tenía en ese momento de conocimientos, que era naturizo, con eso generaba grandes cambios en la salud que no veía con lo convencional que él había aprendido. Entonces tenía frases muy interesantes como de cómo se defendía de la carrilla que le echaban, que era, en la medicina hay razones y resultados, y las razones no importan, nomás los resultados. Entonces me dirás las razones que digas, que no sirve por esto, por esto, por esto. Las razones que quieras, ¿cuáles son los resultados? Esos son los importantes. ¿Resulta o no resulta? ¿Funciona o no funciona? Entonces eso va aplicando a las terapias que vamos implementando, a las dietas que vamos implementando, a los tratamientos que vamos implementando. ¿Funciona o no funciona? No, pues no. Es tal tipo de dieta para bajar el colesterol. ¿Funciona o no funciona? Hay opiniones encontradas. ¿Funciona o no funciona? No, pues no.
pues no funciona. Razones y resultados. Y la razón no importa. Entonces, eso nos ayuda a poder más fácilmente quitar la paja. Entre tanta información contradictoria que pueda haber en redes, ¿cómo voy quitando la paja? Razones y resultados. Es la manera más sencilla. Qué increíble todo eso. Y hay otra frase también, hablando de esto que estás comentando, que esta es de Hipócrates, tiene un poquito más de tiempo. Él hace 2500 años les decía a sus alumnos: la vida es corta y el arte es largo. El juicio difícil y la experiencia engañosa. Eso les decía a sus alumnos hace 2500 años y sigue siendo vigente hasta la fecha. O sea, el camino es larguito por todo lo que tenemos por aprender. Entonces, también eso nos genera un grado de humildad importante, decir, o sea, no lo sabemos todo. Tenemos que siempre estar abiertos a las posibilidades, porque seguro hay cosas que no sabemos. Seguro hay cosas que no sabemos. Entonces, nos da cierto grado de humildad. Eso es emocionante, porque a veces creemos que también como especialistas lo sabemos todo y de pronto nos dan sorpresas, y hay quienes, por mantener como ese ego de yo lo sé todo, se rehúsan y son negacionistas a estas nuevas posibilidades. Y hay quienes lo tomamos así como un trago amargo. Bueno, está bien, ¿no? Viene esta nueva terapia, viene esta nueva perspectiva, pero hay que tener también la humildad, justamente, de decir, va más allá de quién soy, porque no es, sí, a través de mí ayudo a las personas, Sí. pero lo importante es la persona que estamos ayudando. Sí. No mi fama, no mi reconocimiento, no mis 10,000 títulos, no mis 10,000 formaciones. Sí. ¿Funciona o no funciona? Exactamente. Lo que puedo hacer yo por esa persona, ¿funciona o no funciona? Exactamente. Entonces eso es emocionante. Hace ratito, acabas de decir justamente que había personas que, a pesar de ya saber lo que les conviene hacer, les costaba trabajo hacerlo. Hay personas que por desconocimiento no lo saben hacer. Y a mí también me pasa que de pronto me levanto una mañana con no tener ganas de hacer ejercicio, no tener ganas de prepararme los grandes guisos, de no prepararme. Y entonces, cuando yo me doy cuenta de esto, digo, ¿qué tan alejada es mi realidad de la realidad de mis pacientes? Claro. Y es emocionante que también vivirnos como especialistas y poder ver cómo también en nuestras vidas hay complejidades que nos limitan de poder llevar estos hábitos saludables, nos ayudan a entender mejor esa situación de nuestros pacientes. Sí, claro. Acabo de atravesar una ruptura amorosa, un familiar acaba de fallecer, una situación difícil está sucediendo en mi vida. Claro que mi sistema va a entrar en lucha y huida, y claro que mi sistema va a prestar atención a todo ese problema que me está inundando. Claro. Lo último que voy a pensar es, comí bien, dormí bien, o a lo mejor esa situación me quitó el sueño y aunque yo no quise me lo quitó, y empecé a entrar en un ciclo de tomar malas decisiones porque esta situación me está dando vueltas en la cabeza, no estoy durmiendo, no duermo bien, al día siguiente tengo más hambre, me como lo que encuentro porque no tengo ganas de prepararlo, y entramos en un ciclo vicioso. Sí. Y entendernos o entender que también nos puede pasar nos ayuda también a comprender qué estrategias o herramientas podemos diseñar que a lo mejor no están fundamentadas en un libro, Claro. que a lo mejor no vienen en un Boron, en un Guyton, en esta literatura que es nuestra formación como académica, y que a veces por la propia experiencia también podemos decirle, oye, pues fíjate que prueba esto, ¿no? Y lo hicimos en experiencia, y eso también enriquece las intervenciones terapéuticas que podemos darle a nuestros pacientes, y que pues no solamente se basa en lo rígido de la ciencia, del paper dice que Claro. dale esto, y muy tajante, ¿no? Sí, Sino claro. también verlo desde este lado más flexible. Oye, también me pasa, prueba esto, prueba aquello. Sí, claro, por supuesto. Y con esta información, empezando a ahondar en el tema que vamos a platicar, ¿cómo le hacemos para poder vivir más y vivir mejor? Facilita. Vivir más. ¿Para qué queremos vivir más?
Es una pregunta muy interesante. Exactamente. Hay un esquema, te lo compartí, igual si lo pueden poner después o les gustaría. Digo, no es mío, es una adaptación al español que yo hice y unos ajustes. Esto también lo tomé de referencia de otros diagramas o imágenes que he visto. Sí. En donde es una pirámide. En esta pirámide van como que el orden de relevancia o de importancia, lo primero que se tiene que resolver en el cuerpo humano, comenzando desde lo digestivo, los sistemas, a lo mejor el hígado, la utilización del azúcar en sangre, el tema de la tiroides, que hoy en día también está teniendo más visibilidad, Claro. y hasta la punta los genes. Sí. Hay muchas personas que quieren abordar pues su salud desde el síntoma y no desde la base, la causa raíz. Exactamente. Pero abajo de esta pirámide existen diversos pilares que todo el mundo ya conoce. Alimentación, ejercicio, descanso, la parte también del ambiente. Hoy en día los ambientes, si son demasiado tóxicos, nos afectan. Pero hay uno muy importante, es el del propósito. Claro. La depresión a veces puede venir por desbalances electroquímicos, comunicación entre neuronas, las sustancias químicas que utilizan para comunicarse. Y bueno, eso requiere una cierta terapia farmacológica para poder volver a conectar todos estos cables y que funcionen adecuadamente. Claro. Pero a veces la depresión puede llegar también por una falta de propósito. Exactamente. ¿Por qué te levantas todos los días? ¿Por qué haces lo que haces? Sí. ¿Cuál es el propósito? Claro. Y entonces ahí las personas empiezan a sincerarse. A veces no quieren el dinero por el dinero, sino porque lo que les puede traer. Claro. Invitar a su mamá el Día de las Madres a disfrutar una comida. Claro. Invitar a esa persona especial en nuestra vida a disfrutar un momento increíble. Y entonces empezamos a ver que todas estas experiencias que vivimos y que nos traen satisfacción emocional, nos llenan el alma, no nos causan un placer momentáneo, marcan el por qué hacemos lo que hacemos. Claro. Y entonces, ¿cómo vivir más y mejor? Para responder el por qué quiero vivir más, viene del propósito. ¿Cuál es tu propósito? El propósito, desde mi perspectiva, no te llega. Lo tienes que escoger. Escoger para qué vas a hacer eso todos los días, para qué te vas a levantar a tu trabajo y quieres ganar ese dinero. ¿Qué trae para ti? Trae bienestar. ¿Qué es bienestar? Sentirme bien, disfrutar de las personas con las que tengo a mi alrededor. Las personas hoy en día buscan ganar más para tener más tiempo libre. Tienen un segundo trabajo para ganar más dinero y que eso les pueda pagar esas experiencias que les traen placer o las necesidades básicas, comer o alimentar a su descendencia. Sí. Y entonces, partiendo de este principio de que el propósito es sumamente importante para entender por qué hacemos lo que hacemos, una vez que definimos que vivir más significa llenar más nuestro espíritu, trascender lo que podemos hacer, impactar la vida de las personas, ya tenemos gran parte del trabajo hecho. Porque ahora sí va a importar el comer saludable. Claro. Ahora sí va a importar el me voy a cuidar porque necesito estar bien yo para poder ayudar a otras personas. Sí, claro. Y entonces ahora descansas mejor para tener mejor rendimiento, una mente más clara, sistemas que estén funcionando adecuadamente y entonces puedas hacer lo que a ti te gusta. Entonces, ¿cómo podemos vivir más y mejor? Teniendo un propósito que nos haga hacer esas cosas que sabemos que tenemos que hacer. Pero ahora viene lo interesante. Todos queremos saber ese hack mágico, todos queremos saber ese paso a paso, e incluso ahora con ChatGPT muchas personas que lo utilizan para desahogarse. Les gusta o también nos gusta mucho que nos diga, tienes que hacer ABCD. Claro. Y en ese ABCD van a entrar ahora sí estas estrategias que nos permitan alcanzar la longevidad. Y para mí una de las más importantes es comenzar con el sueño, comenzar con el descanso. Sí. Creo que, no sé si te ha pasado, que también como especialistas en el área de la salud, pues implica gestionar un negocio. Sí. Muchas personas a lo mejor son emprendedoras, a lo mejor también se levantan todos los días y abren su puesto, o a lo mejor también
van a Sí, ok. o a lo mejor también van a la oficina y son parte importante de una organización más grande que está ofreciendo un bien o un servicio que impacta positivamente la vida de las personas. Nos han hecho creer que el descanso es lo último que tenemos que considerar, porque eso es flojera, eso es, no puedes darte el lujo de dormir porque tienes que desvelarte terminando esa presentación, tienes que desvelarte haciendo todo ese trabajo. Sí. Y al día siguiente tienes todo tu sistema destrozado. Claro. Tienes más hambre, tienes más antojos, estás de mal humor, toda tu vida cambia. La calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestras relaciones. Ujú. Y entonces aquí, un buen descanso es el primer paso para poder lograr justamente vivir más años y evitar toda esta cascada de desórdenes Sí. que después se vuelven en un problema de alimentación, en un problema de no querer, de tener flojera de hacer ejercicio, de querer solo consumir redes sociales, contenido que nos trae placer, pero no nos ayuda. Sí. Ese sería el primer paso. Excelente. Esto me lleva a dos temas, por ejemplo, lo que los japoneses llaman el ikigai, que es el propósito de vida, que es todo esto que comentas, y también me lleva al famoso síndrome de los jubilados, que en los primeros años de jubilación fallecen un alto porcentaje. Y las razones que se han encontrado es literalmente porque dejan de sentir un propósito. O sea, dicen, pues, ¿para qué me levanto? Ya no tengo por qué levantarme. O sea, porque todo el propósito rondaba en función del trabajo. Entonces, es interesante que mentalmente cuando siente que ya no tienen eso y no pueden reconectar con algo diferente, simplemente van perdiendo el propósito y se les va apagando el sistema. Es increíble también esa parte emocional. Y el tema del descanso también, o sea, porque nos fomentan una sociedad hiperproductiva. Y si no estás productivo, estás siendo flojo o estás siendo mediocre porque ¿cómo vas a estar 8 horas acostado? Deberías estar trabajando, generando, o sea, me perdiste 8 horas acostado, está dormido. Un tercio de tu vida. Sí, un tercio de tu vida lo desperdiciaste cuando pudiste. Pudiste haber leído y aprendido un idioma. Y, esa es una cosa impresionante, como si fuera malo descansar. Y claro que no, el cuerpo necesita y está programado para descansar. Tan está programado para descansar que sabemos que si una persona no duerme, no dura más de un mes de vida. No puede ni siquiera llegar al mes, no se finaliza un mes, porque sabemos la gran relevancia que tiene el descanso sobre la salud y que se pasa muy desapercibido, muy como cualquier cosa. O sea, como que, pues, si duerme, o sea, es de las últimas preguntas que muchas veces se le hace a la persona. La calidad de sueño, ¿a qué hora se duerme? ¿Se siente descansado cuando se despierta? O sea, se nos pasa por alto esta parte que representa, como dijiste, un tercio de la vida. O sea, si representa un tercio de la vida, alguna importancia debería de tener, seguramente. Entonces, sí, valiosísimo. ¿Qué más recomiendas? ¿Cuáles otros aspectos? De este tema del sueño solo para recuperarlo, va a ser muy importante que consideremos como relevante una hora antes de irnos a dormir, como así como existe esta hora dorada y que nos tomamos fotos en la golden hour y se ve todo muy increíble, tenemos que tomar esta hora antes de irnos a dormir como la hora más importante de toda nuestra vida. Porque esa hora antes de irnos a dormir va a determinar la calidad de nuestro sueño. Bueno, entre otros factores, porque también en la mañana siguiente hay puntos clave que vamos a abordar. Pero en esta hora antes de irnos a dormir, tenemos que dejar de hacer muchas cosas que nos hemos acostumbrado a hacer porque nos han dicho que es lo normal. Ver la televisión antes de acostarnos, vemos una película, si tenemos el tiempo en pareja, el tiempo en familia. Las noticias, las catástrofes. las catástrofes en la noche antes de dormir. Nos ponen en lucha y huida. Y esa sensación que sentimos cuando nos vamos a enfrentar a un peligro, Sí. cometimos un error en el trabajo y sentimos que, nos van a regañar. Híjole, no pagué la tarjeta de crédito y entonces empieza el cuerpo en entrar en lucha y huida. Eso nos va a afectar totalmente nuestro descanso y es sumamente importante
que entremos a esta cuarta fase del sueño, que es la fase de sueño profundo. En esta fase, bueno, tenemos procesos de regeneración de tejidos. Hay personas que dicen, me voy a hacer la cirugía estética, sí, pero después viene la cicatrización. Claro. ¿Quieres una bonita cicatriz? Entonces, descansa bien, para que entonces el cuerpo pueda reparar estos tejidos. Puede eliminar toxinas del cerebro, de los procesos diariamente, y que al día siguiente podamos pensar bien. Y en esta hora antes, la luz artificial va a ser uno de los principales ladrones un descanso placentero. Entonces, en esta hora antes hay que evitar a toda costa la luz LED blanca particularmente. Pero hoy en día se sabe también que las lámparas de buró de noche pueden causar astigmatismo en pacientes, en infancias, en pacientes menores de 12 años, porque aún en esa intensidad de luz, alcanza a atravesar los párpados, nuestro cerebro detecta que hay luz, pero la interpreta como si hubiera luz de sol. Y entonces corta la producción de una hormona importante que nos ayuda a conciliar el sueño, melatonina. Y entonces ahora, bueno, descansamos bien, empezamos a cambiar esta hora antes, dejamos de exponernos a pantallas, dejamos el celular, empezamos a tomarnos este momento para a lo mejor agradecer, reflexionar, meditar, platicar, conectar con las personas con las que convivimos en esa intimidad. Sí. Y entonces al día siguiente ahora viene un nuevo día. Despertamos. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos despertamos? Ver cuántos mensajes llegaron. Ver cuántos mensajes, ver el saludo. Actualizarse con el Facebook y el Instagram. ¿Me dieron like? No me dieron like. ¿Me escribieron? No me escribieron. Y entonces aquí empieza la sobreestimulación. Pasamos de estar si descansamos bien, pasamos de estar en un estado de reposo, de tranquilidad, en un estado base, a inmediatamente que nos despertamos, empezar a bombardearnos con noticias y entonces acaba de pasar este crimen en no sé dónde y nuestro cuerpo inmediatamente entra en lucha y ayuda. ¡Fum! Y estamos alertas todo el tiempo. Aquí viene uno de lo más sonado últimamente, que es lo del cortisol. Sí. Tienes el cortisol elevado, bueno. Depende, a todos se nos eleva el cortisol, lucha y huida, pues es normal. El punto es que ahora tenemos que hacer que baje. Pero si nuestro día empieza con superestimulación y entonces tenemos el cortisol desde la mañana elevado, que es natural, que a las 8 de la mañana esos niveles de cortisol suban para poder arrancar nuestros sistemas, los disparamos todavía más, porque ahora empezamos el día viendo una pantalla que nos condiciona a esta lucha y huida. Este sistema de lucha y huida que nos va a disparar el cortisol y que naturalmente se produce en la mañana es un efecto potenciado de esta hormona, Sí. que aunque es importante, es sumamente importante para poder vivir, va ahora a condicionar a otros sistemas, los va a empezar a afectar. Entonces, empieza a bloquear la producción de hormonas tiroideas. Empieza el cortisol, que es una hormona que viene del colesterol, y que otras hormonas que vienen del colesterol son vitamina D, son la testosterona, Hormonas sexuales. las hormonas sexuales, y los que son los mineralocorticoides, que son estas, sustancias a partir de colesterol que se encargan de regular la presión arterial en el cuerpo, ¿no? Que si hacemos ejercicio, el corazón lata más rápido, las venas y las arterias se abran para que el flujo de sangre sea mayor, o hacerlo más pequeño para que entremos en un estado de reposo. Si empezamos a tener ahora este robo de cortisol, por este robo de cortisol, que es cuando el cortisol empieza a elevarse, el cuerpo empieza a producirlo más, empieza a tomar más materia prima del colesterol y empieza a darnos en la torre en otros sistemas. Y no solo pasa un día, pasa por una semana, pasa por un mes, pasa por años que vivimos con estos patrones de levantarnos, ver el celular, ver las noticias, hiperestimulación, y entonces empezamos nuestras mañanas con un desbalance hormonal que empieza a afectar otros sistemas, y entonces ahora también nos va a empezar a afectar el comportamiento, porque las hormonas son mensajeras. Claro. Yo tengo un pensamiento. Ese pensamiento es comunicación electroquímica. Esa comunicación electroquímica señala una glándula. La glándula va a liberar alguna hormona y la hormona va a tener un efecto.
Las hormonas son las mensajeras que le dicen al cuerpo qué hacer. Si este desbalance hormonal causado por la hiperestimulación y todo lo que nos pone en lucha y huida, nos empieza a crear este desbalance en los mensajes de lo que el cuerpo empieza o tiene que hacer, empiezan los problemas gastrointestinales, los problemas de poder conciliar el sueño, los problemas de poder regular el estrés. Y la persona dice, es que medito. Sí, es que hago respiraciones todas las mañanas. ¿Por qué sigue el desbalance? Sí. Entonces, vimos que la noche era importante, pero al día siguiente esos primeros hábitos también nos pueden condicionar a que el resto del día sea demasiado estresante. Y entonces el regula tu estrés pareciera que se reduce a solamente meditar, a solamente hacer estas técnicas de respiración que conocemos, pero no. Son estrategias que nos ayudan a bajarlo. Pero ¿qué nos lo está detonando? Exactamente. Eso es lo que hay que modificar. Entonces, esa sería la segunda clave. Lo primero que hacemos en la mañana, prevenir que nos condicione a un estado de lucha y vida constante. Ok, ¿y cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál sería el siguiente aspecto a considerar en temas de longevidad? No se viene más complejo. Ok. Una vez que nos despertamos, lo primero que vamos a pensar es, dependiendo de nuestra rutina, es si nos tenemos que bañar, que la higiene es muy importante. Y aquí viene mucho el tema de la salud oral. La salud oral se va a conectar mucho con la salud gastrointestinal. Muchas personas piensan que con lavarse los dientes 2 veces al día es suficiente, cuando en realidad tiene que ser 3 veces al día, porque hay un sobrecrecimiento de bacterias en un periodo de 6 a 8 horas. Y entonces, si tú no te cepillas los dientes antes de desayunar, va a haber un sobrecrecimiento de bacterias que tuviste durante toda la noche, o desde la última vez que cepillaste tus dientes. Sabrá Dios cuántas horas sean eso. Y entonces, si el primer alimento que vas a escoger es en carbohidratos simples, azúcares refinados, altos en azúcares, y ya tienes un sobrecrecimiento de bacterias importantísimo en tu boca, entonces ahora todos estos alimentos van a ser fermentados por estas bacterias y nos van a empezar a dar en la torre a los dientes, porque estas bacterias empiezan a picar los dientes y forman caries. La caries puede provocar que entonces las encías empiecen a debilitarse, haya sangrado de encías, perdamos piezas dentales. Y entonces vemos adultos mayores con pérdida de piezas dentales, que ya no pueden masticar. Y si pensamos en vivir más y mejor, ¿cómo vamos a vivir sin piezas dentales? Exactamente. Sumamente importante para masticar alimentos. Y entonces la masticación de alimentos es un proceso radicalmente importante para la digestión. Se encarga de descomponer trozos grandes de alimentos a trozos pequeños. Y si la boca no está haciendo su trabajo porque no hay piezas dentales o también por el tipo de alimentos que consumimos, vienen ahora los problemas gastrointestinales. Claro. Y entonces ahora empiezo a tener una mala fermentación de los alimentos, eso me causa hinchazón, tengo gases, me siento mal y empieza a desbalancearse el sistema digestivo. Sí. Entonces el segundo paso es lavarnos los dientes. El tercer paso sería lavarnos los dientes antes de desayunar. Los alimentos que escogemos en el desayuno son relevantes porque estos van a determinar el perfil de nutrientes. Muchas personas comen para quitarse el hambre, pero ¿qué hay de las vitaminas y minerales que necesita tu hígado para poder desintoxicarte? ¿Qué hay de las vitaminas y minerales que necesita la tiroides para poder funcionar? ¿Qué hay de Sí. ¿Qué hay de las vitaminas y minerales que necesita tu corazón para poder funcionar, tu cerebro para poder funcionar? Entonces, la calidad de los alimentos que escojamos tienen que ser densamente nutrimentales y no solamente quitarnos el hambre. Y dentro del cuerpo va a pasar un efecto sumamente importante, que es un concepto que viene del inglés que se llama inflammaging. El inflammaging es la mezcla entre inflammation and aging, que es inflamación y envejecimiento. Y entonces estos dos nos van a empezar a decir que nuestro envejecimiento se ve condicionado por el grado de inflamación que tenemos en nuestro cuerpo. Y entendamos inflamación como una activación del sistema inmune. Claro. No como este proceso de, se me botó la panza, ¿no? Ya, me inflamé. La inflamación se refiere a una activación del sistema inmune y eso es sumamente importante. Pero muchas personas hoy viven con inflamación crónica que les va a detonar la hipertensión arterial a los 50, 60 años,
si tienen inflamación hoy en día a los 20, 30, 40, y se mantiene silenciosamente, va a ser eso lo que te va a detonar esa enfermedad crónica después. Entonces, esta inflamación, que es silenciosa, viene a raíz de estos pequeños hábitos que tenemos diariamente. Y en este concepto de inflammaging, que es un envejecimiento acelerado causado por la inflamación, y entendamos envejecimiento, yo lo veo como una pérdida de la función orgánica. Sí. Eventualmente vamos a morir, pero lo que determina el tiempo en el que vamos a morir van a ser estos hábitos que tenemos, porque muchas sustancias en el ambiente, muchos también productos ultraprocesados, un mal descanso, empieza a producir sustancias que se les conoce como radicales libres. Estos radicales libres son átomos a los que les hace falta una carga eléctrica negativa. Piénsenlo de esta manera. Están construyendo su casa y su vecino también está construyendo la suya. Y entonces ustedes ponen la puerta y ya están casi terminando su casa y al vecino le hace falta su puerta. El vecino, en vez de comprar su puerta, viene y te roba la tuya. Y ahora te deja un hoyo. Sí. Ese hoyo ya te afectó un tejido. Fue un radical libre que vino, se robó una parte importante para compensarse, Sí. pero ya te dejó un daño. Y entonces, dentro de ese lugar, hay una persona que dice, oye, pues, mano, me sobró una puerta, te la regalo. Sí. Y entonces ese mano, te doy una puerta, son los antioxidantes. Son todos este tipo de nutrientes que podemos encontrar, por ejemplo, en Plantceuticals, que los podemos encontrar de diversos nombres, por ejemplo, flavonoides, vitamina C, vitamina E, algunos ácidos, también grasas, son antioxidantes, el omega 3, antioxidante. Van a ser esa persona que compense para que todas las personas tengan su puerta y estén felices. Claro. Y entonces, al consumir estos alimentos, estos nutracéuticos, estos alimentos cargados de antioxidantes, nos ayudan también a evitar este deterioro causado por esas personas que tratan de llevarse algo que necesitamos para poder compensarse. Y entonces en la alimentación vamos a encontrar también esos antioxidantes. Pero si vivimos en un entorno que es demasiado tóxico en relaciones, en contaminantes ambientales y que nos están acelerando el envejecimiento por esta inflamación, por estos también radicales libres, tenemos estrategias terapéuticas que hoy en día podemos utilizar y que no es la orina más cara del mundo. Ya sé. Ya sé. No darle un soporte al cuerpo. Totalmente. Ante todo el estrés, ante todos los contaminantes, ante todos estos factores que nos están aumentando la inflamación, nos aceleran el envejecimiento. Claro. Y el envejecimiento va a ser esta pérdida de la función orgánica. No es arrugarnos, la piel está perdiendo su función. Dar soporte, una barrera protectora, empieza a perderse. Que a final de cuentas tiene mucho que ver con la entropía, que eso nos va a llevar a, yo creo que a un segundo tema para seguir platicando, porque esto me parece que lo que hemos llevado hasta ahorita podríamos definirlo como cómo se ve el día de una persona longeva, cómo se ve su día paso a paso de una persona longeva. Y podríamos después abordar, si estás de acuerdo, me gustaría que hiciéramos una segunda plática acerca de todas estas estrategias, todo lo que se sabe ahora acerca del envejecimiento desde el tema de la entropía, de que todo tiende al desorden y cómo el organismo tiene tantos mecanismos como los antioxidantes, entre muchos otros, para frenar el ritmo de entropía y cómo parece ser que hay nuevas tendencias de terapias que ayudan a aliviar ese ritmo de entropía revirtiéndolo parcialmente en diferentes grados, que lo que significaría sería, en esencia, organismos que viven más y que se mantienen no nada más tiempo, sino de mejor manera. O sea, alargar la salud, no alargar la enfermedad, que eso es lo que ahora también vemos. O sea, la gente vive más, pero la mayoría de ese tiempo es enfermos. Ahora queremos modificar eso, que la mayoría de la longevidad de las personas vaya a ser enfocada en salud, en un estado de bienestar, y toda la ciencia que viene detrás de eso, que está así para volarse en la cabeza, así impresionante todo lo que se ve que va a ir sucediendo.
Y de esto que nos compartes, de esta información, de cómo se ve el día a día de una persona longeva y por qué, si lo pudieras resumir en los aspectos más importantes, ¿cuáles podrían ser? Es sorprendente porque rápidamente lo que les compartimos aquí trata de ser lo más digerido posible para que lo puedan aplicar en su día a día. Detrás de eso hay una investigación profunda. Si esto fuera una masterclass para un grupo de especialistas de la salud, tendríamos la presentación de los papers y tendríamos esto y sería todo mucho más técnico y todo eso. Pero por más que se los quiera explicar así, difícilmente se entendería y no sería práctico Claro. de llevarse a casa. La vida, no nos vayamos a una utopía, a lo más ideal posible y lo perfecto, porque difícilmente aplicaría el 100% de los casos de las personas que podrían tomar acciones el día de hoy, en los próximos 5 minutos de terminar este podcast, y entonces pues no serviría de ejemplo. En un contexto de vivir en una ciudad grande, lo más ideal siempre es tratar de pensar cómo sería nuestra vida si no tuviéramos que preocuparnos por las preocupaciones que ya tenemos. ¿Cómo? O sea, no preocuparme por el dinero, no preocuparme por los problemas con las personas, ahí empieza todo. Es importante, y más allá de tenemos que es lo más ideal, comenzar durmiéndonos a las 10 de la noche, 1 hora antes, no exponernos a pantallas, oscuridad total, es más, utilizar un antifaz para no ver nada de oscuridad, descansar de 7 a 8 horas, tampoco es ideal dormir tanto. Dormimos estas 8 horas, tratamos de que el día siguiente, o vemos el celular, lo primero que hacemos es, llámenlo oración, llámenlo meditación, llámenlo lo que sea, agradecer. Agradecer porque hoy tenemos un día más de vida, agradecer porque hoy podemos impactar al mundo, agradecer. La gratitud nos cambia la neuroquímica y nos hace sentir mejor, reduce los niveles de cortisol. Nos levantamos y entonces lo más importante es el aseo, nos cepillamos los dientes, tenemos un desayuno denso en nutrientes. ¿Dónde vienen estos alimentos? Lo más ideal es que también para que sea sostenible, pues venga de productores locales, evitar los ultraprocesados. Tenemos nuestro primer desayuno y entonces ahora lo podemos también acompañar con algunas otras ayudas o estrategias terapéuticas como pueden ser los suplementos o pueden ser los nutracéuticos. Y nos vamos al trabajo, sea cual sea que sea nuestro trabajo. Lo más importante es que podamos desayunar. Hay muchas personas que van a desayunar a las 5 de la mañana. No es lo más ideal. Lo más ideal es estar desayunando 1 hora después de habernos despertado y lo más ideal es que nos estemos despertando entre las 6 y las 8 de la mañana, que es lo más cercano a cómo funciona nuestro cuerpo con los cambios de luz y oscuridad. Si no se puede porque tenemos que levantarnos temprano, bueno, lo más ideal es que desayunemos bien. Bien es denso en nutrientes, poner proteínas, grasas, carbohidratos, lo más cercano a su raíz, a su naturaleza, pensar en un camote, pensar también, la tortilla pues ya es procesado, pero es más cercano al maíz que a lo mejor un pan blanco, ¿no? Y no es que el pan blanco sea malo, sino que es más densamente nutrimental, lo más cercano a su raíz, a lo vegetal. Estamos en el trabajo, pero aquí viene un rol importante que no tiene que ver con la alimentación y es cómo es tu calidad de vida en cuanto a tus relaciones. También. Todo el tiempo estás pensando en todo lo malo que te puede pasar. Si ahorita te digo, voltea a ver a la habitación, colega, Estefano, ya casi amigo fraternal. Claro. Identifica de toda esta habitación todo lo que sea verde. Voltea a ver la habitación y ves todo lo que es verde. Y ahora cierra tus ojos y dime cuántos de esos objetos eran morados. Cambia. Cuesta trabajo identificar lo que puede ser bueno si todo el tiempo nos estamos enfocando en lo que es lo malo. Claro. Y entonces ahora pensemos justamente también en qué está dentro de nuestro control, qué podemos hacer. Algo nos irritó, ¿qué podemos aprender de esa situación? Claro. Hay que pedir perdón, hay que pedir una disculpa, hay que tragarse el ego y decir, ¿sabes qué? Eso, pues no, la neta no lo sabía, gracias por decírmelo, por retroalimentarme. Y entonces forjamos relaciones más duraderas,
que nos permiten también sentirnos bien. Porque si no, ir a nuestro trabajo o ir a ese trabajo va a representar lucha y huida. El estrés. Tengo muchos pendientes. Tengo que hacer esto. Estamos en nuestra jornada de trabajo, tuvimos buenas relaciones personales. Pero ¿qué hay del tiempo que regresamos a casa? Ahora regresamos a casa. ¿Qué es lo primero que pensamos cuando llegamos a casa? ¿Qué es lo primero que haces cuando llegas a casa de una jornada de trabajo? Normalmente es descargar la mente. Eso es yo, por lo menos así es lo que yo hago personalmente. Después de un día de muchos ajetreos, lo primero que quiero es irla calmando y normalmente pongo musiquita de fondo, así tranquilita, que de hecho acabo de encontrar una lista de reproducción que es música meditativa africana. En la vida eso está buenísimo porque son como los tamborcitos de fondo y así flautita, pero un ritmo así muy interesante. Los cánticos luego también. Sí, pero al estilo sudafricano. Entonces me ha llamado la atención y lo pongo y así como que la mente empieza como a bajar su ritmo, sus revoluciones de ideas. Y eso me permite terminar el día ya así como tranquilo. Exacto. Bajar el ritmo. Sí. No es llegar y ya tengo los platos aquí, todo está sucio acá y entonces no puedo hacer nada no, es llegar a casa y entrar en un estado de reposo. ¿Qué actividades podemos hacer en casa que nos traigan reposo? Platicar con nuestros seres queridos, leer un libro, hacer alguna actividad artística. Nos hemos desconectado mucho de toda esta creatividad. Hoy en día ya la gente depende también de ChatGPT, dame ideas. ¿Y dónde creó tu ingenio? Oye, se me rompió esta taza. Oye, ChatGPT, ¿cómo la pego? ¿Cómo pego la taza? ¿Cómo me amarro las agujetas? ya no queremos ni pensar, ya no queremos, ya no hay creatividad. Claro. Y entonces dedicarnos a una actividad que nos llene creativamente nos ayuda a descargar la mente, nos ayuda también la música, nos ayuda a entrar en cierta frecuencia también. Escuchamos la música, dependiendo de la música que escuches, tu cuerpo se va a mover. Pon la música que quieras, pones algo muy movido, te mueves muy movido. Pones algo más lento, a lo mejor incluso un vals y incluso el ritmo cambia. Claro. Las vibraciones de la música nos llenan, entonces eso también sirve, ¿no? Podernos poner a bailar o hacer alguna otra actividad así. Una vez que entramos en este estado de reposo, entonces ahora vuelve a comenzar el ciclo. Vamos a dormir 1 hora antes, no nos sobreestimulamos, Claro. descansamos y el día siguiente vuelve a comenzar. Punto importante, no mencioné lo del sol, que hoy en día, háganse la pregunta, ¿cuánto tiempo efectivo pasa realmente debajo del sol? Y las personas, no, es que da cáncer y es que no, y me pongo bloqueador. Claro. No hay síntesis de vitamina D. Exactamente. No hay producción de melatonina, correcta producción de melatonina por ver las diferentes tonalidades de luz cuando empieza a salir el sol. Claro. Y eso también nos empieza a crear desbalances. Entonces, el sol es sumamente importante. ¿Quieres recargarte de energía? Toma el sol. No necesitas 1 hora. 20 minutos al día antes de las 10 de la mañana, suficiente. Claro. Y eso también nos va a ayudar a tener un día también idealizado. Piénsalo. Si tuvieras una varita mágica, no tuvieras que preocuparte por las preocupaciones que hoy en día tienes. Con esa varita mágica lo resuelves. ¿Qué harías? Tienes todo. Ya te compraste el Ferrari, ya te compraste el departamento, ya te fuiste de viaje, ya invitaste a tu familia 10,000 veces a ir a comer al mismo restaurante. Sí. Va a haber vacío. Ahí es donde entra mucho el tema del propósito. ¿Qué es lo que harías aunque tuvieras que pagar para ello? O sea, yo pagaría por hacer esto. Es algo que me encanta hacer tanto que pagaría por ello. Es parte del propósito también en respuesta a esto. Sumamente importante. Pero más allá, las personas idealizan esta vida de quiero tener esto para levantarme todos los días, abrir las cortinas, ver el sol, tomarme mi café tranquilamente, desayunar en calma, salir a ver esto, ver el campo, ver la naturaleza, respirar el aire fresco. Y eso es mágico, lo hacemos en vacaciones. Claro. Esa es nuestra verdadera naturaleza. Ese es el verdadero estilo de vida que nos va a conducir a esa longevidad saludable. Claro. Y, Alexa,
Queda entonces abierta la puerta para que hagamos una segunda parte hablando de la parte más técnica de los aspectos de longevidad. Ahorita hablamos de todo el tema del estilo de vida, que es valiosísimo y a veces se pasa por alto cosas tan relevantes, pero que son de repetición diaria y que esos pequeños, constantes cambios son los que generan los grandes cambios a largo plazo. Esos pequeños y sumados o sumativos cambios que se van logrando día tras día con pequeños hábitos que parecen que no generan tanto impacto, pero que en su suma y a largo plazo generan enormes modificaciones epigenéticas sobre la salud. Y entendemos que la parte genética directa de longevidad, ahora entendemos que no es tanto. Los principales factores de longevidad son epigenéticos, o sea, son por lo que nosotros hacemos. Antes era así, ojalá Diosito me dé muchos años de vida. Y ahora entendemos que no es así. Uno puede generar esa longevidad, uno puede planificar esa longevidad. Te agradezco muchísimo, de verdad, valiosísima información. ¿Y qué se viene para ti? ¿Qué proyectos tienes que nos puedas compartir? Ahorita estoy mucho en el tema de un estilo de vida sustentable, sostenible, sustentable. Hay ligeras diferencias y a veces se puede utilizar como sinónimo. Pero creo que todas las personas en los espacios que tenemos en casa podemos hacer grandes modificaciones que nos conecten a la naturaleza. Uno de ellos puede ser sembrar nuestros propios alimentos. Okay. Entonces, la parte de tener huertos que sean también comunitarios, que puedan generar un impacto, estoy empezando a tratar de generar ideas de cómo impulsarlo, en sí tener tus cultivos en casa. Si vives en un departamento de 2x2, puedes tener una macetita que te pueda dar a lo mejor un nutriente sumamente importante. No sé, piensa en la caléndula, ¿no? La caléndula es antiinflamatoria, la puedes hacer en un té, la puedes aplicar y genera muchos beneficios, ¿no? Entonces, la parte también de ayudar a las personas a que en sus propias casas pueden cultivar, utilizarlo eso también como un tiempo de relajación, Sí. de aprendizaje, de entrar en contacto con la naturaleza. Y el tema también, sin duda, de las consultas, creo que nunca me voy a cansar. Súper bien. ¿Y cómo te podemos encontrar? Pueden encontrarme en Instagram como nutrifit.alexanovelo. Ok, excelente. De todas maneras, aquí debajo vamos a dejar todos sus datos de contacto para que quien quiera acercarse con ella, toda una profesional en temas de longevidad en el día a día, y vamos a hablar después en la próxima charla acerca de toda la ciencia que hay detrás de longevidad, también valiosísima, se puedan acercar aquí con ella. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, valiosísima la información. Muchas gracias a todos los que nos ven, muchas gracias a todos los que nos van a ver. Ya saben que nos sirve muchísimo que si tienen cualquier duda lo escriban aquí en los comentarios, se suscriban y activen la campanita y compartan los videos que les gustan, porque esto nos permite ir llegando a cada vez más personas con esta información de medicina funcional, de nutrición funcional, de nutrigenómica, de epigenética, de nutrigenética, de medicina natural, etcétera. Buscamos, ya saben, ir cambiando la manera en la que las personas interpretamos la salud al ir a la raíz y no nada más parchar los síntomas. Yo soy Estefano, estamos aquí con la nutrióloga Alexa. Muchas gracias a todos y muchas gracias por vernos.